Una invitación de Dios, prioridades. Una invitación de Dios, prioridades en tu camino, en mi camino, en tu corazón, en mi corazón, en tu futuro, en mi futuro. Hay una invitación de Dios y esta mañana, darles las gracias porque oraron por nosotros. Después les cuento para no gastar tiempo en esto de ver el mover de Dios, ver cómo Dios fluye en medio de todas las cosas es algo especial, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a trabajar ahí con estos hermanos y hermanas y en diferentes situaciones, sé que Dios se glorifica y Dios se exalta. Y yo digo gracias por una iglesia que siempre nos ha respaldado, que estaban sacándome cuenta. Yo tengo 20 años de estar viajando por una palabra que Dios trajo un día, por una palabra. En mi vida me había montado en un avión y Dios trajo una palabra y me dice esta hermana a un grupo de intercesión que había: pastor, como yo lo conozco a usted que es medio reacio, ¿sí? Con algunas cosas, mejor le traigo un dibujo. Y en el dibujo que el Señor le explique. Y yo decía, en serio. Y el dibujito, dentro del dibujito habían varias cosas. Dice, pero esto fue lo que el Señor me dijo a mí. Dentro del dibujo había un avión, ¿verdad? Que conste que yo soy de los que creía que los aviones pasaban por ahí, usted hacía así, le tiraba una escalera y subía, ¿verdad? Pues yo nunca había viajado, pero es interesante y lo doy para la gloria del Señor. A partir de ahí, esta hermana Elizabeth, nunca se me olvida, ¿no? Y me dice, el Señor lo va a llevar, el Señor lo va a llevar para que usted sea bendición, donde hay personas que definitivamente van a escuchar algo de lo que Dios coloca en su corazón. Hermanos, y ha sido de verdad mi primer viaje. ¿Vieron mi primer viaje, hermanos? No, si yo había orado en la vida, ese día oré, clamé. No sé cuánto tiempo duramos de llegar. Mi primer viaje fue a una cuestión de misiones, que fue en Acapulco, México. No sé cuánto duró eso, pero yo oré, clamé y lloré. Y yo decía, ¿y cómo se mueve esta cosa? Señor, y yo decía, de aquí si me caigo, sí es cierto que me voy a golpear duro. Más o menos, ¿verdad? Pero bueno, Dios ha sido fiel. Todavía sigo orando cada vez que me monto en una cosa de esas. Y mi oración es, Señor, no lo mueva tanto. No lo mueva tanto. Pero bueno, pero ha sido de bendición a través de una palabra. A través de una palabra. Por eso yo creo que la palabra es algo en lo cual nosotros debemos de atesorar, pesar, y que hoy también, por eso quiero hablar de esta invitación de Dios. Yo sentí que Dios me invitó a mí en ese espacio y hoy Dios nos va a invitar a hablar de las prioridades. Y quiero hacer un paréntesis con respecto a esto, para no equivocarnos, para que nuestra mente tampoco nos juegue una pasada con respecto a decir, bueno, no me voy a sentir mal porque cuando hablamos de las prioridades a nivel espiritual, estamos hablando de que hay una composición general con respecto a todo lo que yo hago. Mi trabajo es parte de lo que Dios me da. Y si yo lo hago para la gloria de Dios, yo estoy priorizando. Mi forma de convivencia y convivir en el hogar, también yo puedo priorizar. Y lo digo porque al final uno no quisiera que el mensaje se pierda en el tema o en el asunto de que, bueno, entonces yo estoy mal en mi prioridad. ¿Sí me doy a entender? Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de prioridad no es que estoy orando ni las 24 horas, ni estoy ayunando todos los días, ni estoy estudiando la palabra de Dios 24/7. Amén. Colocando esto, y sé que el Espíritu Santo está aquí con nosotros en esta hora, el Señor me habló con respecto a esta palabra y con algo muy específico: Dios y nuestro bienestar, priorizar. Para Dios la prioridad es que sus hijos vivan una vida centrada en Él. Y también que su reino sea la brújula que dirija todas las demás decisiones. Amén. Ustedes me ayudan por favor a leer esa partecita. Después de donde está lo del azul, Dios y nuestro bienestar, priorizar. 1, 2, 3. Para Dios
la prioridad es que sus hijos vivan una vida centrada en Él. Su reino sea la brújula que dirija todas las demás decisiones. Amén. Cuando hablamos de esto, de esta prioridad, y donde el Espíritu Santo a mí me habló muy fuerte, es en esta parte, y quiero compartírselos, porque hay una pregunta que debemos contestar. Y cuando yo estoy preparando este material, cuando yo estoy haciendo esta parte, este texto pareciera fuera de contexto, ¿verdad? Porque realmente vamos a hablar del profeta Ageo. Sin embargo, este texto está fuera de contexto, pero vieras qué hermoso, mi amado hermano y hermana, porque el Señor me trajo esto y compartí allá en Estados Unidos algo de esto, no en este punto o en este contexto, pero hay una pregunta que Jesús hace. Y yo sé que esta pregunta es una pregunta para usted y es para mí. Porque esta pregunta tiene que ver con priorizar. Que inclusive la definición de priorizar, si yo lo veo desde la parte humana, la parte natural, la parte, ¿verdad?, secular, tiene que decir algo muy simple como poner en primer lugar algo. Para Dios, priorizar, para Dios, hermanos, la prioridad es que sus hijos vivan una vida centrada en Él. Para Dios, priorizar es que donde haya una búsqueda de su reino, ésta se convierta en brújula que dirija todas las demás decisiones. Y aquí es donde está el tema y el punto. La prioridad o priorizar desde la perspectiva de Dios tiene que ver con que yo tome en cuenta a Dios en cada decisión. ¿Qué significa? Que yo tome en cuenta a Dios en cada decisión. Eso realmente es priorizar. Quiere decir que cuando yo no estoy priorizando a Dios, sencillamente estoy viviendo sobre mis características de personalidad, mis características de individuo, ¿verdad? Haciendo las cosas desde donde yo pienso que es, y no necesariamente es porque es malo, pero lo estoy haciendo desde mi perspectiva. Amén. Ahora, la pregunta que debemos de contestar es esta. ¿Me amas más que estos? ¿Saben dónde está este texto? Este texto aparece cuando Jesús resucitado, hablando de la prioridad, Jesús resucitado aparece a Pedro, que le había negado 3 veces, y le llama aparte y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Ahí es donde está la prioridad del creyente. La prioridad del creyente es amar a Dios más que todos estos. Y creo que ese es el punto más difícil en medio de lo que nosotros como cristianos y como individuos somos. ¿Cuánto amamos más? Pedro le dijo: Señor, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, claro, Señor, yo lo amo. Recuerda, él le había negado. La segunda vez le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le vuelve a contestar y le dice: Señor, usted sabe. En la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Qué convicción, hermanos. Pero la pregunta debe ser contestada por nosotros hoy dentro del contexto de una iglesia en este siglo. Porque no estamos tal vez amando a Dios de la forma en que nosotros debiéramos de hacerlo, hermanos. Porque si la prioridad en mi vida no es que yo amo más a Dios que todas las cosas,
entonces yo estoy haciendo un contraste que no es funcional en la vida del creyente. El que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos y a sus hermanos más que a mí, no es digno de mí. ¿Cómo resumimos, cómo evaluamos, cómo enseñamos esta escritura? Porque si nosotros nos ponemos a corazón abierto, hermanos, uno pudiera decir, no, yo sí amo a Dios. Y yo no tengo la menor duda de que usted ame a Dios. Y yo no tengo la menor duda de que yo amo a Dios. Pero yo no estoy seguro si Dios es tu prioridad o mi prioridad. Pastor, ¿será que es porque no vengo, porque no diezmo, porque no doy, porque... Sí, porque si usted no hace nada de eso, no es su prioridad. Y esto al final recae, hermanos, y tenemos que cortar por lo sano. La iglesia está entrando en un momento histórico en la vida que tiene que contestar esa pregunta y la tiene que contestar con hechos. Con hechos. ¿Por qué, hermanos? Voy a cerrar porque al final, aquí yo lo he dicho muchas veces desde este punto, y tal vez no he sido lo mejor o no me he dado a entender lo mejor, pero usted da su tiempo a lo que ama. Usted da su tiempo. Yo doy mi tiempo a lo que amo. Y si usted quiere saber cuánto usted y cuánto yo amo al Señor, ¿dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde invertimos nuestra inteligencia? ¿Dónde invertimos nuestros recursos? ¿Dónde invertimos nosotros? Porque ahí es donde está. Jesús lo dijo de otra forma. Lo dijo, porque donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Hay historias de historias tristes. En Estados Unidos, ahora que estamos allá en Nueva York, pregunto por una familia y el pastor me dice, pastor, estas personas, ellos pusieron la bandera de la iglesia, que es normal allá, en casi todas las iglesias están, y habían puesto la bandera de Israel. Y porque pusieron la bandera de Israel, se fueron de la iglesia. ¿Por quién estoy en la iglesia, hermanos? Gracias a Abu por reconocer al equipo ministerial, mi reconocimiento, se los decía todos los días. Gracias y gracias a ustedes. Pero ¿por quién estoy en la iglesia? Yo tengo que estar por Él. Yo tengo que hacerlo para su gloria. Yo tengo que hacerlo y por supuesto respondemos a autoridades que Dios ha sembrado y ha puesto. Aquí, por ejemplo, están los pastores, el equipo ministerial, hay una junta directiva. Ahí están las autoridades a las que nosotros respondemos. Pero yo tengo que ser parte de todo esto. ¿Por qué? Porque todos completamos. Amén. Ahora, dentro de todo esto, Ageo, vamos a Ageo capítulo 1, porque Ageo nos habla con respecto a la importancia de las prioridades para Dios. Hay una razón principal, hermanos, por la que las prioridades son cruciales para Dios, es que Él desea que tengamos mejor vida. Dios se asegura y quiere y dice, si yo soy su prioridad en tu vida, usted le va a ir muy bien en su vida. Si yo soy la prioridad en tu casa no mendigará el pan. Si yo soy la prioridad en la iglesia marchará. Si yo soy tu prioridad en tu trabajo será para gloria mía y bienestar de los demás. Hay un propósito, y una orden con respecto a esto. Dios crea el universo con un orden divino. Y dentro del orden divino nada se sale de lo que Dios ha creado. Es lo mismo con respecto a la parte espiritual. Para Dios es importante ser Dios y ser el primero. Y no es negociable. Dios no negocia con esto.
El que nosotros digamos y lo usemos aquí como una gran muletilla, Dios invita y no obliga, no significa que Dios va a ceder ante nosotros muchas veces cuando tratamos de negociar en algunas áreas de nuestra vida. Porque no funciona. Dios no le dice a lo malo bueno, ni a lo bueno le llama malo. Uno cuando ve, hermanos, y sale de este contexto de iglesia local a las iglesias locales, que dicho sea de paso, aparecen más de 1000 y resto de veces. Uno entiende y uno ve, hermanos, uno ve las prioridades de la gente con una justificación que posiblemente es real, es concreta, es tangible, que es verdadera, pero que Dios no está comprando ese tipo de excusas. No las compra, hermano. Y nosotros no podemos caer en el engaño. Vamos a ver, porque Ageo capítulo 1, vamos ahí a Ageo capítulo 1, aquí. Se me fue Ageo de esta. Ok. Dice Ageo en el capítulo 1, en el verso 1, el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y les dijo, verso 2, así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Clarito el profeta, hermano. Porque yo sé que Dios es directo, es claro, es conciso. Nosotros tenemos que estar siendo advertidos. Y yo por eso quiero ser una voz que esté insistiendo en que gracias a Dios por el poder de Dios, gracias a Dios por ese Dios héroe que decía Giselle, eso es verdad. Pero la situación, si queremos vivir un cristianismo priorizado, nos va a costar un gran precio. Es el precio de muchas cosas. Hay una urgencia de la invitación de Dios con respecto a esto. Vea qué específico que lo hace y le dice, es tiempo de reedificar la casa. La excusa peligrosa, racionalizando la desobediencia. Vean el verso 2. Esto se me está volando aquí. Otra vez se me fue Ageo. Vean cómo definitivamente la excusa peligrosa, racionalizada. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ese pueblo dice todavía no es tiempo. Note la forma en la invitación que Dios está haciendo. Dios nos invita y nos exhorta de que no podemos seguir viviendo desordenados. Pero la perspectiva de Dios del desorden es una perspectiva espiritual, hermano. Es una perspectiva no natural. Porque naturalmente usted y yo tenemos capacidades y podemos tener todo tan ordenado que hasta mi día a día, mi hora, mis formas pudieran ser compatibles. Pero ¿qué de la priorización con respecto a Dios? Hermanos, voy a decirles algo y yo quiero que ustedes lo atesoren en su corazón. Yo temo por la iglesia de Jesucristo con respecto a este tema. Y por supuesto yo estoy incluido ahí, ¿verdad? Porque no sé si nos está alcanzando la realidad de Dios con respecto a esto. La razón y la racionalización de la desobediencia, hermanos, la razón espiritualizada. Porque hay una razón espiritualizada y cuando uno lo ve, uno dice, ¿qué es esto? Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. El pueblo no atacó la idea de construir. El pueblo no está atacando la idea de construir, sino el tiempo. No es el tiempo de Dios.
Ellos no atacaron que había que construir. Ellos no están atacando la construcción. Ellos están claros. Para eso fueron sacados y llevados a Jerusalén en el contexto histórico para que reconstruyeran. Ellos estaban claros. Pero ¿qué les dijo? No, todavía no es el tiempo. Hermanos, todavía no es el tiempo. Y este tipo de eventos, este tipo de excusa, este tipo de forma, que es la razón espiritualizada del pueblo, que no ataca la idea de construir, sino el tiempo, no es el tiempo, decían. Y hay una aplicación para nosotros como iglesia, porque realmente, si vemos la razón espiritualizada, el pueblo no atacó la idea de construir, sino el tiempo. No es tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios, decían. Y yo he escuchado esto y posiblemente he vivido escenarios en mi vida en donde la confusión, en donde la parte de la priorización en mi vida ha andado distorsionada. Y yo a veces digo, Señor, es que yo creo que todavía no es el tiempo. ¿Verdad? No sé si usted lo ha dicho algún día. Y después se da cuenta de que usted se engañó porque sí era el tiempo. Pero bueno, aprendemos, pero aprendemos. Dentro de esto, la aplicación a la iglesia actual tiene que ver, hermanos, con esto, que hay un desagrado de parte de Dios. Ahora, ¿cuántas veces postergamos lo que sabemos que es la voluntad de Dios poniendo una excusa espiritual? Hermanos, no es el momento de diezmar a veces o dar ofrendas. La economía está difícil. No es el momento de priorizar el devocional familiar. Tengo mucho trabajo. Hermanos, esto es verdad y es una verdad que yo creo en el nombre de Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Otra vez, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto no se trata de que usted se sienta condenado. Se trata de que usted y yo nos sintamos arrepentidos si estamos no contestando la pregunta, ¿me amas más que estos? El desagrado de Dios, Dios los llama este pueblo y no mi pueblo. Nótelo en el texto. Él les dice, este pueblo, no les dice, este es mi pueblo, les dice, este es mi pueblo. Y Dios siempre se había cuidado, o se ha cuidado, en mencionar y en decir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi iglesia. Pero aquí Él les dice, ustedes no son este pueblo. Dios se desagrada cuando nuestra obediencia es tan condicional. Porque obediencia no es obediencia, sino es inmediata. La obediencia a veces, hermanos, condicional, es un factor en el cual la iglesia, a mi entender, a mi perspectiva, que no es toda, está corriendo un peligro. Y uno lo ve, hermanos, uno lo ve día a día, y uno dice, Señor, ¿qué es esto? Más gente decepcionada porque Dios no me contestó en oración, más gente en una situación X y Y porque Dios, no oigo a Dios, no sé cuál es y no sé para dónde voy. Ahora, vamos a seguir porque la invención malvada, priorizando lo propio, vean qué tremendo, hermanos. Ellos dicen, no es tiempo de hacer esto, pero lamentablemente aquí esta inversión malvada priorizando lo propio. Ageo 1, vamos al 3, 1, 3 y en adelante. Ustedes saben, y aquí hay una realidad profética. Ellos dijeron que no era el tiempo de ellos. ¿Sabe cuántos años duraron ellos? Vean cómo es que funciona el pueblo. Dios los saca del cautiverio, los trae para que reconstruyan Jerusalén y el templo. Ellos llegan y dicen, no es el tiempo. 14 años sin construir. 14 años se paralizó la obra. Pero
Vean lo que estaban haciendo. Es decir, otra vez. Entonces, verso 3 de capítulo 1. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, verso 4, pregunta, ¿acaso sí es el tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Vean cómo Dios les dice, bueno, entonces como no es tiempo de construir, ahora les pregunto, entonces, no es tiempo de construir por lo que yo los traje aquí, pero es tiempo de que ustedes construyan sus propias vidas, sus propias casas, sus propias prioridades, sus propios corazones. Otra pregunta que debe ser siempre contestada. Hermanos, yo creo que una vida cristiana saludable implica que yo pueda contestarle a Dios con corazón abierto en la intimidad lo que Dios pregunta. A veces no estamos contestando las preguntas de Dios. Y las preguntas de Dios son muchas, desde el principio. ¿Dónde estás, Adán? Esa pregunta no ha sido contestada. Y la iglesia necesita recuperar esto y contestarle a Dios. Dios sigue preguntando. Y entonces ahora Dios les dice a través del profeta, bueno, resulta que entonces, en el verso 4, ¿acaso es tiempo entonces de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, verso 5. Piensen bien lo que hacen. Hermanos, ¿quién les suplió a ellos toda necesidad en esos 14 años? ¿Quién fue el que los sacó del cautiverio? Porque los trajo para que edificaran. Como nosotros salimos del mundo por la gracia, la misericordia y el favor de Dios para convertirnos en sus hijos, nosotros tenemos que estar construyendo una vida cristiana saludable, responsable, priorizada. Y que el Espíritu Santo le diga a usted que es sus prioridades en su vida, en las cuales usted y yo necesitamos entenderlas y caminarlas. Porque para eso nos sacó del mundo, no nos sacó para ninguna otra cosa más. Nos sacó para que fuéramos llamados hijos de Dios y priorizáramos que Él es el Señor. El que no puede negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirme todos los días, no es digno de mí. Prioridad. Pero la iglesia a veces juega a la iglesia o jugamos a la iglesia. Y qué bonito es cantar, qué bonito, sí, hermanos, qué lindo. Pero necesitamos entender cómo Dios está haciendo una invitación a que prioricemos. Amén. ¿Me amas más que estos? Hermanos, lo que le dice el profeta, y ahí hay la mala orden, el mal orden en las prioridades. Y aquí es donde nosotros necesitamos ver una aplicación al cristiano y a la familia. En la aplicación a nosotros como cristianos y como familias, necesitamos entender que nosotros, número uno, somos el templo de Dios. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Amén. Número dos, olvidamos que somos ese templo. Y por lo tanto, hacemos todo lo que nosotros creemos, a veces no haciéndola o no priorizando a Dios, cuando Él dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Caminen sobre esta senda. Amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Hermanos, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar. Este es un asunto que priorizaron sobre lo propio. Y Dios les dio oportunidad, hermanos. Los sacó de allá y los trajo, como a nosotros nos sacó del mundo y nos trajo. Para que fuéramos un solo cuerpo, en donde Él es la cabeza, en donde nosotros juntos formamos el cuerpo de Cristo para llevar adelante el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, note esto también, hermanos, porque la consecuencia dolorosa, el juicio del desorden, vamos a 1.5 de Ageo. Dentro de esta parte de saber que somos el templo de Dios,
Nosotros también tenemos que entender que la casa de Dios, la iglesia local, olvidamos que la iglesia local es el lugar donde Dios ha ordenado para adorar y servir y ser familia. Hermanos, no hay donde perdernos cuando Dios nos dice no dejen de congregarse. No hay donde perderse. Ya uno a veces no sabe porque la gente piensa que lo que uno quiere como pastor es que todo el mundo esté. Bueno, yo sí quiero que todo el mundo esté. Porque me encanta, no porque yo necesito una audiencia. Porque si quiero predicar, me puedo parar ahí en esa calle, alguien me va a escuchar, alguien me va a oír. Y podemos exaltar el nombre del Señor en todo lado. Déjenme contarle una anécdota que nos pasó, para que vean cómo Dios funciona y es. Resulta que esas cosas, es que la palabra de Dios, hermana, es la palabra de Dios. Resulta que mi esposa, juntamente con Yasmín, estamos conversando un día y se les ocurre que uno, después de la ocurrencia, es donde uno dice, no, esto es Dios. Y están hablando de que, y entonces dice doña Vivi, usted sabe que yo nunca he visto nevar. Y entonces dice Yasmín que le encanta la nieve. ¿Por qué no oramos para que venga la nieve? ¿Verdad? Eso ahora en Estados Unidos hay que decirlo con mucho cuidado porque usted se puede encontrar muchos enemigos. Porque, por supuesto, los que viven allá eso no gusta. Para uno es un placer. El asunto es, vean el milagro. Y están orando. Normalmente en noviembre, menos a principios de noviembre, no va a nevar. Normalmente va a nevar a finales de diciembre y enero. Es donde normalmente neva. El asunto es que ellas estaban orando. Yo compartiendo con unas personas, yo le dije, es que viera que mi esposa está orando, con unos varones, está orando para que caiga nieve. Y ellos decían, no. Además, el día que está la temperatura más o menos a 3 grados. Y sí, posiblemente ese día habíamos amanecido como a 50. Y estábamos en un lugar que es como un parqueo muy grande, y estamos haciendo un mandado. Y cuando salimos de ese lugar, ve, hermanos, es que es poderoso. Y dice, ¿qué es eso que está cayendo? Yo vuelvo a ver porque hay un árbol gigante que tiene una bandera. Y yo dije, y tiene ya las bolitas de Navidad y todo. Digo, seguro se está desprendiendo algo de ahí, ¿verdad? Porque estábamos debajo hacia. No, hermanos, cuando caminamos un poquito más, empieza eso a caer. Y yo le dije, eso es nieve. Claro, para mí, a mí me encanta. Y para ella también, y nos acordamos del tema de la oración. Y ahí mismo, en el centro del parqueo, todo el mundo se dio cuenta que éramos cristianos, ¿sí? Que podíamos danzar y dar vueltas y decir gloria a Dios y sacar todos los videos y ver cómo la nieve nos caía por aquí, por allá y ahí, y todo el mundo más bien corriendo y diciendo, ay no, ¿verdad? Una muchacha, ay Dios, no es posible que empiece esto tan temprano, no, por favor, no. Y yo le dije a la muchacha, qué pena, le digo, no es que mi esposa hasta ahora es la primera vez que ve la nieve, y ella muy solidaria. Ay, no se preocupe, señor, vaya, tome videos, vaya, sigan ahí. Hermanos, el milagro. Ahora, usted podría decir, entonces nevó porque ellas oraron. Yo digo que sí, pero usted puede creer todo lo que usted quiere creer, porque de todas formas lo que usted cree eso lo gobierna. Pero fue algo hermoso. Nosotros podríamos contar 1000 historias con respecto a estas cosas que Dios hace. Y esto es parte de vivir en la prioridad de Dios. Y por eso nuestro aprendizaje es que Dios es Dios. La consecuencia dolorosa, 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. Pues así ha dicho el 5, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian.
beben y no quedan satisfechos, se visten y no entran en calor, y los que trabajan por un jornal lo reciben como en saco roto. Usted ha escuchado últimamente cómo estamos, es que todo está muy caro, es que ya no alcanza. Yo creo que tenemos que pensar, no necesariamente, porque nosotros los hijos de Dios tenemos que estar claros en nuestra priorización. Hermanos, este es un llamado a que nos examinemos, no es un llamado a que usted pueda decir, no hermanos, tome la palabra, pésela. Y si quiere desecharme a mí, desécheme a mí, pero no deseche la palabra. El llamado a la reflexión es: Dios no exhorta ciegamente, Dios no exhorta ciegamente. Dios cuando exhorta, exhorta porque Él sabe que Él quiere que Él sea su prioridad, porque a usted le irá bien en la vida. La doble maldición, sus vidas no funcionaban y el esfuerzo era sin resultados. Eso fue lo que les pasó. Eso fue lo que dijo Dios. Las vidas suyas no funcionan y ustedes todo esfuerzo sin resultado. Y uno sabe que la economía está muy dura, que aquí todo está muy difícil y que no siempre alcanza. Y entendemos que es parte de la economía, entendemos que es parte del sistema. Pero que nosotros nos examinemos y cuidemos y nos cuidemos de que esto escape de la parte financiera en nuestros hogares, no sea porque no estamos priorizando o buscando la guía de Dios en medio de lo que hacemos. Amén, hermanos, ese es el mensaje. Amén. Ahora, vamos a 1:7-8. La causa raíz. Ellos atribuían, hermanos, esta es la causa raíz. Ellos atribuían su escasez a la mala suerte o a la economía, pero Dios les dijo: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre por su propia casa. Hermanos, cuando nosotros hagamos algo en nuestra vida, en la iglesia, y yo les puedo decir abiertamente, con mucha sinceridad, aquí nosotros antes de decir, vamos a decir 5,000 colones para una cena que incluye también el desayuno y que incluye el último domingo de celebración, la chocolatada. Antes de esto, hermanos, y se los digo con mucha sinceridad y transparencia, yo me siento primero y le digo a Ania, que no está, por cierto, no estará, bueno, y yo le digo, ¿y qué de los que no pueden aportar eso? Porque si no, no hacemos nada. Porque tenemos que pensar en la casa, tenemos que pensar en los hermanos. Aquí estamos bajo todo un asunto de un proyecto, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Dios es fiel. Hoy estamos digitalizados ya. Esto ha sido maravilloso. Yo estoy estrenando micrófono. Esto es maravilloso. Eso es fidelidad de Dios. Y eso vino una palabra. Pues seguir contando el testimonio, vino por una palabra que una hermana me envió con respecto a eso, con respecto a las sorpresas de Dios, con respecto a cómo Dios iba a hacer algo. Vea lo que nos pasa, vea rápidamente, perdón por desviarme, pero es que mi corazón está ahí porque yo creo que por eso estoy aprendiendo aquí a que debo priorizar. Yo tal vez todas mis prioridades no las tengo en regla, hermanos, yo soy el primero aquí que tengo que ver cómo me ajusto en cosas y priorizar a mi Dios y amarlo más que todos estos. Llegamos a hacer la parte de abordar, ahora que regresamos. Y nosotros teníamos unos asientos ahí ya, ¿verdad? Como reservados, ya ahí le asigna a usted. Casi siempre nos toca por la cola, donde se mueve más la cosa. Digo yo, más oración. Por dicha yo con doña, más oración y la mano se la puedo apretar, se la dejo morada, pero bueno. Pero resulta que llegamos ahí, la muchacha nos pide el pasaporte y no sé qué y no sé cuánto, y entonces nos dice y nos da y nos imprime otros boarding pass. ¿Cómo estoy en el inglés? Y entonces, y cuando vemos,
Y yo le dije a Vivi, esta zona de JetBlue, digo, eso es una zona preferencial. Si esta muchacha no se equivocó, nos está mandando ahí. Y en eso recuerdo la palabra, de las sorpresas de Dios, de poder ver cómo Dios ensanchaba y abría. Y por supuesto, hermanos, nos sentaron en las primeras. Los asientos son un poquito más amplios, porque eso no tiene en primera clase, pero son más amplios. Inclusive a primera entrada nos tenían una sorpresita y nos dieron unas cosas ahí. Y yo decía, qué pena, porque los que seguían detrás, ¿verdad? La muchacha llegó ahí con el regalito. Y así fue. Y nos dice, y tienen derecho a 3 bebidas sin pagar nada. Manos. Y yo dije, como de Santa Bárbara, aprovechando para llevar. No, yo no soy tan abusado. Yo considero, y no quiero tampoco tocar la gloria del Señor, pero así nos pasa. Ese es Dios, hermanos. Porque la palabra había venido. Aquí es donde yo quiero ver, hay una causa raíz, hermanos. Atribuyen su escasez a la mala suerte o a la economía, pero Dios les dijo, por cuanto mi casa está desierta, vean 1:9, ustedes buscan mucho y encuentran poco, lo que ustedes guardan en su casa yo les soplo y lo disipo. ¿Y por qué? Porque mi casa está desierta mientras cada uno de ustedes corren por su propia casa. Ese es el cuidado que tenemos que tener. No descuidar nosotros que hay hermanos, que hay hermanas, que hay familias, que de nuestro núcleo familiar tenemos hijos o hijas que son débiles. Necesitamos entender eso para priorizar y no ser ni piedra de tropiezo y ser más bien una fuente que lleva vida, que lleva paz. En medio de esas cosas es pensar, bueno, ¿cómo vamos a cobrar? ¿Y por qué alguien no va a venir a la cena? Porque no tiene. No, hay que ver de dónde lo agarramos, le echamos más agua a la sopa. Pero necesitamos entender que esas son las prioridades de Dios. Cuando Jesús le pregunta a Pedro si lo ama más que estos, estaba anteponiendo que estos lo amaban. No estaba desechando. Y más bien le dice, Pedro, es que estos me aman, pero usted me ama más que ellos. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos. Tenemos que ser unidad. Si queremos entender la priorización de Dios, no sé si está bien dicho, pero bueno, ahí lo cortan. Creo que es entender quiénes somos. Somos un cuerpo, nos necesitamos unos a los otros. Yo les necesito, por eso siempre les digo, tienen que venir, hermanos, apúntense, vengan a la cena, vengan aquí. Ahora, esto es importante, porque la lección para hoy, si nuestras prioridades están mal, nada nos va a satisfacer. Y uno sí ve esto en el mundo, no hay una satisfacción por nada. No hay una satisfacción por nada. Es tanto así que de esto se vive mucho de la manzanita, la Apple. Ellos tienen la capacidad de sacar el 16 y en la semana siguiente el 17. ¿Y cuántos ya no quieren el 16 porque quieren el 17? Y no hay satisfacción, hermano. No importa. Lo que le cambiaron fue que la cámara en vez de estar para abajo está para arriba. Pero ese es el cambio trascendental y todo el mundo lo quiere. Y así es como el mundo está. No hay una satisfacción. Nos encontramos que nada nos satisface, aún en el matrimonio, lamentablemente, donde se dice, no es que ya no hay química, es que ya no. Cuidado, necesitamos, porque no hay satisfacción. No encontramos en nada, hermano. La gente trabaja y tiene muchas cosas, pero a veces no encuentra tampoco satisfacción ahí. ¿Verdad? Uno ve los modelos. Estaba revisando yo un asunto por otro tema que tengo que trabajar, por otra situación por allá. Hermanos, los jóvenes hoy, los millennials y por ahí para allá, hermanos, no duran más de un año en un trabajo. Van para acá, van para allá. No hay satisfacción. Cuesta encontrar a alguien cimentado. Y dicen, es que esa es la generación. Bueno, sí, seguro que sí. Pero la solución transformadora, volver al trabajo. Vean lo que el Señor les dice. Vamos a ir cerrando este tema. Yo espero que estemos aprendiendo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor por esto? En el verso 7 les dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen en lo que hacen. Díganle al hermanito que está a la par, piensen en lo que hace.
Piensen lo que hacen. Piensen lo que hacen. Vean el verso 8. En el verso 8 dice: vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo pondré en ella mi beneplácito y seré glorificado. Yo, el Señor, lo he dicho. Vean, vayan al monte, traigan madera, reconstruyan mi casa. Hermanos, este día de aquí tendremos que salir y decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo vaya a reconstruir? ¿Qué? Mis relaciones interpersonales, mi corazón, mi vida, mi futuro, mis formas. Señor, aquí voy, Señor. Yo necesito establecer, Señor, y establecerme, y que estemos claros tú y yo, si yo estoy priorizando en mi vida lo que tú eres para mí. Porque cada uno tenemos diferentes situaciones. Dijo aquel, ¿verdad?, filósofo: cada uno es cada uno. Vean el verso 12. En el verso 12, él les dice, verso 12: tanto Zorobabel, hijo de Salatiel, como Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, lo mismo que el resto del pueblo, oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal y como el Señor su Dios les había ordenado decir, y todo el pueblo tuvo temor delante del Señor. Verso 15, el 13, entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor, y como enviado suyo dijo: yo estoy con ustedes, palabra del Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Disculpas, amados. Perdón, creo que ya hay que terminar. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Perdón. ¿Qué cosa? No sean gratos. Pero ella quería orar para que hubiera nieve. Digo, no. Ok, ¿me aman más que estos? El imperativo sencillo, el reordenamiento de prioridades, se traduce en trabajo y obediencia práctica. Leamos eso, porque eso tenemos que llevárnoslo. ¿Qué dice? El imperativo sencillo, el reordenamiento de prioridades, se traduce en trabajo y obediencia práctica. Hermanos, es trabajo. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi revisión con respecto a mi prioridad con Dios. Y ahí estoy, y me he encontrado, bueno, ni les cuento. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo y la palabra, porque la palabra nos corrige y la palabra nos pone en forma. Subida al monte, reedificar la casa, la respuesta y la promesa. Perdón si alguien iba a tomar foto ahí. La respuesta y la promesa. Cuando hablamos de esta parte, la obediencia del pueblo fue inmediata, comenzando con los líderes, hermanos. La respuesta fue inmediata, comenzando con los líderes. La respuesta fue inmediata, comenzando ¿con quién? Otra vez, ¿comenzando con quién? Hermanos, nosotros los líderes somos los que necesitamos entender que es con nosotros primero. Amén. Conclusión, la invitación final en un minuto. Dios nos invita hoy a ordenar nuestras prioridades en 3 esferas. 1, mi templo personal. Primero yo, hermano. Yo soy el que debo examinarme a la luz de Dios sin condenación a través de la palabra. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Fuimos libertados
de toda maldición y Él nos libertó, Él nos ama. A pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Entonces nos podemos revisar desde esa perspectiva, amén, sin ocultarle nada, decirle, Señor, es que eso soy yo, así es como yo pienso. Él lo sabe, pero Él quiere que usted se lo diga. Lo segundo es mi familia cristiana. No solamente el cuerpo de Cristo, sino tu familia. Hermanos, tu familia, ordenar las prioridades en estas tres esferas. Dios nos invita. En mi familia, ¿cómo estoy en mi familia? Yo debo buscar, hermanos, yo sé que no, la familia, por ser personas que todos somos diferentes, a veces hay situaciones, pero necesitamos nosotros ser personas que vayamos a examinar y decir, bueno, este es mi aporte, yo sé que es a lo que Dios me ha llamado en este núcleo familiar y voy a hacerlo. Tal vez otros no quieran, tal vez otros sí, pero que usted y yo hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y lo tercero es mi iglesia local. Hermanos, la iglesia local hoy a usted le necesita orando, le necesita siendo testimonio, le necesita dando de lo que Dios a ustedes les da. Porque si no, esto no va para ningún lado y uno no podría. Podemos porque Dios está con nosotros y a través de ustedes nos bendice con todas esas dádivas, con todo esto. Amén. Meditad bien en tus caminos. ¿Me amas más que estos? Y era como les empecé diciendo, ¿a qué doy mi tiempo, hermanos? A lo que yo doy mi tiempo, eso es a lo que yo amo. Revisémonos desde ahí. Revisémonos desde ahí. ¿A qué yo doy mi tiempo? ¿Verdad? Por eso dice la advertencia al principio, no. Sí, si usted trabaja 8, 10 horas, sí, es su trabajo, hermano. Y el que no trabaja, que no coma. O usted estudia y usted tiene sus proyectos, usted es, no sé, un empresario, una empresaria, usted tiene cosas. Ese es el tiempo que usted está invirtiendo en lo que Dios a usted le está dando oportunidad. Esto es en el mundo espiritual. ¿Me amas más que estos? ¿A qué doy mi tiempo? Eso amo. Si yo estoy amando más algo que a esto, yo tengo que hacer una revisión. Amén. Y el próximo paso y final es preguntarnos, ¿qué área de tu vida necesita ser reordenada hoy? ¿Qué área de tu vida necesita ser reordenada hoy? Hoy, hermanos, un día a la vez, porque cada día trae su propio afán, bástale a cada día su propio mal. Amén. Amén. Le damos un tributo de palmas al Señor. Él es bueno, su palabra es para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias por este espacio de compartir la alabanza, la adoración, los testimonios. Señor, todo lo que hemos hecho hoy aquí, lo hemos hecho para tu gloria. Ayúdanos que esta palabra sea, Señor, meditada en lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, y que podamos ver cuál área en nuestra vida podría y necesita ser reordenada. Tú conoces nuestra humana debilidad y por lo tanto fallamos de muchas formas, yo más que todos mis hermanos, pero queremos ver, Señor, cómo tú nos llevas, cómo tú nos guías, cómo tú nos sumerges en el río de tu Espíritu. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza y guárdanos en este principio de semana, llévanos con bien, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, guarda a nuestros hijos, a nuestras hijas, guarda nuestra casa, guarda nuestra familia, este ministerio, Señor, y que lo que hagamos, lo hagamos siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, los amo, el Señor lo sabe y ustedes también.